tomemos hoy la palabra sanciones muy en cuenta, porque lo que viene del Parlamento Europeo parece inminente. Ayer conversando con Jordi Cañas, que fue, por cierto, el jefe de la misión de observación de la Unión Europea, él decía, reiteraba que los guatemaltecos iban a aplaudir esas sanciones, pero también decía que nunca se habían aplicado estas a una democracia formal. ¿Esto cómo lo ve usted, licenciado Quesada? Pues como digo, estas entidades internacionales, socios de Guatemala, tienen su perspectiva, tienen sus aciertos, tienen sus falencias. Es una burocracia internacional, como digo, como la nuestra. Lo que desearíamos todos es que estuviéramos todos de acuerdo en el sentido de que tengan una clara visión de el territorio y que cuando levanten sus mapas pues sean lo más apegado posible. Pero sí tienen que pensarlo en el sentido de que cuando vienen esas sanciones, al que más se le castiga es al más vulnerable del país, y lo estoy diciendo en nombre de todos los países que han recibido sanciones en Latinoamérica, donde las fuentes escasas de empleo formal pasaron por momentos muy difíciles. Entonces sí hay que ser realmente muy puntillosos en ese sentido. Creo que estas instancias internacionales en momentos las aplaudimos, en momentos no, porque tienen variaciones y tienen interpretaciones. Ellos son políticos en cargos internacionales y tienen ideologías, y así van interpretando el buen camino de un país o el mal camino de un país de acuerdo a sus convicciones. Entonces yo creería que lo que tiene que haber es mucha serenidad, mucho acercamiento, tiene que haber mucha objetividad, porque yo veo estos pronunciamientos y tienen partes rescatables y partes que no, porque hay temas que los dan por concebidos absolutamente cuando no se apegan a la realidad, y hay otros temas que, claro, rescatar el proceso de transición a la democracia y dar un primer paso. Después los grandes problemas vendrán después, pero hay que irlos salvando poco a poco. Pero sí creo que tienen que saber que el daño grande con este tipo de sanciones, el que lo recibe es el más débil en Guatemala. Tienen que ser de verdad muy cautos, y sobre todo pues en el tema de poner en una fragilidad muy grande nuestra economía, que nuestra economía está dando indicadores de que está en un punto todavía aceptable, pero estamos mandando a nuestros hermanos al norte porque no hay oportunidades para todos, y ahí es donde verdaderamente castigaría el tema. Entonces sí, yo les pido mucha mesura a estos entes internacionales, que escuchen a muchas referencias, porque lamentablemente muchos de ellos la única referencia que tienen son de guatemaltecos que solo les dan su particular punto de vista o sus intereses. Recordemos que Guatemala tiene personas que viven muy bien de estar desprestigiando a Guatemala de hace décadas, no digo de ahora. Porque ponen a Guatemala en el peor plano para ellos lucrar muy bien y para ellos rescatar causas, las exageran, y cuando esas causas que exageran en algún momento mejoren, a ellos no les conviene. Entonces hay que tener mucho... Una pregunta, licenciado Quesada, disculpe que lo interrumpa. ¿Usted cree que en este momento se necesita que haya alguien que hable mal de Guatemala? ¿Usted no le parece que los funcionarios públicos son suficientes para que se forme cualquiera una muy mala opinión del país en este momento? Lo que hay necesidad es que alguien hable bien de Guatemala, porque las cosas en Guatemala hay muchísimo que rescatar. La mayoría de la ciudadanía está haciendo bien las cosas, la mayoría, pero no hay una voz para eso. No hay una voz en el sentido del guatemalteco que trabaja muy duro, afanosamente, honradamente. No hay una voz para eso, no hay una voz en el sentido de que todavía hay gente que pone un pequeño negocio a pesar de las consecuencias. Esa es la voz que hace falta. La voz que están escuchando es la voz de sectores interesados o la voz de profesionales del desprestigio, porque yo veo en las consideraciones que se exponen a veces en estos comunicados, donde están utilizando muy limitadas referencias. Yo creo que hay mucho más que contar de Guatemala, porque realmente la imagen que están sosteniendo a nivel internacional, cuando se retiran visas, cuando se amenaza, cuando se dice, al final desde ahí ya se están pagando grandes consecuencias, porque Guatemala deja de ser un país factible para venir con buenos proyectos, buenos negocios, buena inversión a Guatemala, solo por ese fantasma que se está somatando internacionalmente. Y lo que sí atrae naturalmente es a los negocios ilícitos, porque ven que en esa inestabilidad hay una fuente enorme de oportunidades. Entonces sí hay que, como digo, no escuchar a solo los que se quejan, sino escuchar a verdaderamente los que están haciendo un gran esfuerzo en Guatemala, y son la gran mayoría. Lo que parece claro es que nuestros invitados coinciden en que ese pueblo trabajador al que hace alusión el licenciado Quesada es el que va a sufrir, está sufriendo ya las consecuencias de lo que está ocurriendo. De todos estos anuncios, de todas estas sanciones anunciadas, de todas estas sanciones ya puestas. Licenciado Bezares, ¿cómo ve los argumentos del MP en cuanto a su posición de anular las elecciones? Esto que se presentó el viernes, por ejemplo. A ver,
Aquí sí coincido con el licenciado Quesada en cuanto que cada institución tiene un rol. El Ministerio Público por ningún motivo podía arrogarse el rol que solo le corresponde al Supremo Electoral, al Tribunal Supremo Electoral. Adelantar un criterio, y hasta la propia ley del Ministerio Público contemplaría, digamos, el apartamiento del caso, porque expusieron más una pasión que un resultado, digamos, propio. Describieron al partido político Movimiento Semilla como una organización criminal. Sí, pero más allá de eso emitieron una opinión sobre las elecciones generales 2023 sin ser la autoridad electoral. Y una cosa es que un ciudadano se exprese y otra cosa es que el ente investigador penal se exprese de esta manera. Y ahí sí se cruzaron las competencias. Y esto, digamos, en un derecho democrático normal tendría que dar ciertos resultados como el apartamiento de los casos. Ahora, respecto al papel de la comunidad internacional, yo creo que no es necesario hablar mal del país. Tenemos un diputado extraditado por narcotráfico. Tenemos un Congreso que procesó a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, o levantó, formó causa, y los magistrados desde el extranjero dijeron: esto ya es parte de ese plan de alterar los resultados electorales. Tenemos esta investigación que, como dije al principio, por más que no queramos verlo, 7,000 actas diluidas en las 5 urnas que existieron, no se sostiene jurídicamente para una nulidad especial que ya precluyó procesalmente esto. Esto desde el momento en que se declara cerrado el proceso. Cerrado el proceso, ahí precluyó cualquier acción jurídica contra el proceso electoral y se puso en firme. Causó estado, se dice en la jerga jurídica. No se trata de un derecho administrativo, se trata de derecho electoral. Tiene particularidades, solo los partidos podían impugnar las urnas, y cuando se tuviera 2/3 de una de las urnas se podía empezar la declaratoria en un municipio de la nulidad especial. Así lo dice la ley electoral y de partidos políticos. No existe procedimiento jurídico hoy para poder revertir los resultados que ya reconoció el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, cualquier intento por alterar esos resultados se encuadran en el plano del derecho constitucional y en el plano del derecho electoral como un intento de socavar la democracia. Y esto, la comunidad internacional lo tiene clarísimo, clarísimo. Y es esto lo que está produciendo las sanciones. No es que hubo un grupo de guatemaltecos que fue y habló, no. Recordemos que incluso se intentó desconocer la propia observación electoral de la OEA y de la Unión Europea. Entonces, ¿cómo queremos que no reaccionen hoy? En ese sentido, licenciado Quesada, hay solicitudes de retiro de inmunidad contra el presidente electo. ¿Cómo ve usted eso en el contexto de lo que acaba de decir el licenciado Besares? Que ya anular las elecciones sería realmente, bueno, se lo ve como insensato, imposible e irrealizable. ¿Cómo ve usted el otro lado de esta situación, que es esta solicitud de retiro de inmunidad contra el presidente electo? Pues digamos, si podemos circunscribir a 3 platos, digamos, o 3 escenarios en los que el Ministerio Público presentó sus conclusiones de la investigación. Una en el tema de los vicios de la constitución del partido político, una en el tema de financiamiento electoral no registrado, o no me recuerdo cómo lo tipifican, y el tercero sobre cuestionamiento sobre el evento electoral. Yo diría que sumándome a lo que el licenciado Besares decía, el último escenario estaba un poquito fuera de contexto de los dos primeros. Los dos primeros, podría yo decir que como aquella película de que decía el bueno, el malo y el feo. Los dos primeros lamentablemente se presentan en un tema público, en una conferencia sensacionalista y muy manejado por un tema mediático que lamentablemente está emulando el triste y oscuro pasaje de la CICIG, donde se ventilan nombres, se ventilan temas que se deben manejar dentro de un juicio, pero es siempre entre la línea del Ministerio Público. O sea que este tema es solo una tesis del Ministerio Público, donde apenas se está dando un primer paso. Esto no es la verdad, pero el público que lo está escuchando puede creerlo. Eso todavía tiene que pasar en la antítesis de una defensa y la última palabra de un juez.
Entonces eso hay que dejarlo en limpio, y que lo malo de todo eso fue que se manejó en un escenario mediático. El tercer punto, donde ya tocan las elecciones, que ahí es donde pues yo soy un voluntario de 30 años, creo que tuvo muchísimos desaciertos. Primero, coaligarlo con los primeros dos, y segundo, el hecho de que denuncian hechos, pero los dejan en el aire, no los prueban. Solo lo dejan como, haga usted sus conclusiones, pero con un sesgo, en el sentido de que por un lado dicen pues felicitamos al voluntariado, por el otro lado voltean a ver al Tribunal Supremo Electoral. Eso no puede quedarse en recomendaciones como ellos pretenden, pues un juez lo puede rescatar y puede darle camino a un proceso penal. Pero quiero rescatar el tema de que las debilidades que presentaron en el evento electoral es muy fácil de responderlas por el periodo de espacio que tenemos en este momento. No se las puedo responder una por una, pero dejan un tema que es muy refutable. Dejan ver de que no son conocedores de la dinámica electoral, lo ven bajo la perspectiva eminentemente penal, formalista, solemne, donde manejan criterios donde cualquier error o cualquier tacha que haya en un documento es una violación a un documento público, mas no manejan la dinámica de las elecciones. Entonces, creo que ese punto por punto, si nos da tiempo en este espacio, pues con mucho gusto los puedo comentar, pero al final de cuentas, el Ministerio Público está diciendo los resultados son inalterables, porque no están dudando de los resultados. Ellos van a un tema formalista donde ponen en duda el valor formal de ciertas actas, pero no están dudando de los resultados, entonces están convalidando el evento. Si ellos ya hubieran objetado que las posiciones o los números o las cifras dan otros resultados, sería otro tema, pero ellos no están dudando de eso, no están entrando a eso. Entonces creo que es irrefutable el hecho de que tiene que haber una alternancia, ya se cerró este capítulo. Entonces creo que solo falta de refutar lo que el Ministerio Público realmente lanza al aire para que cada quien tome sus conclusiones, pero estamos claros de que no hay una falencia en el evento electoral. Por el contrario, creo que el Ministerio Público, sin quererlo, lo está avalando. Estamos sosteniendo con Francisco Quesada y Carlos Besales, ambos abogados, hablando de la coyuntura de sanciones, de escenarios, en este muy accidentado momento que vive el país en cuanto al rumbo que hay que recorrer de aquí al 14 de enero, mañana, dentro de un mes, para decirlo claro. Y hoy hay sesión en el Congreso. Hay sesión en el Congreso, y de eso que precisamente vamos a conversar a partir de este momento. Licenciado Besales, ¿qué se puede esperar hoy? Hay sesión extraordinaria en el Congreso de la República y hay 54 diputados presentes. Y solo como un detallito, según se sabe, ya hay cordón ahí policial. Sí, eso es protegiendo la sede. Hace un par de horitas. Bueno, ¿qué nos dice eso, licenciado Besales? Bueno, puede ser que, al igual que en la sesión pasada, no se integre el quórum, ¿no? ¿Y esas lecturas tendría, según usted? Según mi criterio, es que ya los diputados no querrían avanzar sobre ningún tipo de agenda, sino entregar ya el 14 de enero. Existe algunos analistas lo que dicen es que el día de hoy, si se logra reunir, se alterará la orden del día y se elegirá a los magistrados suplentes del Tribunal Supremo Electoral, que son dos, para poner toda la presión sobre el TSE. Y otra visión es que quieran objetar el presupuesto, que este es el escenario menos probable, porque pues existe una gran mayoría que quiere efectivamente que este presupuesto entre en vigencia, y está agendada las objeciones, si se aceptan o no. Si no se llegasen a reunir, las situaciones de que tendría que sancionarse el presupuesto, y pues ya será cuestión del presidente Yamatei si lo veta, y después de la carta del presidente electo, la verdad es que ¿cuál es la posición del presidente ahí? Creo que en el caso de Alejandro Yamatei, mi perspectiva es que va a sancionar el decreto, no va a vetarlo. Aunque también hay acciones emprendidas en la Corte de Constitucionalidad en contra del presupuesto. Así es, pero entonces será la Corte de Constitucionalidad a finales de este mes o inicios de enero la que decida si ese presupuesto va o no va. Varios sectores, no solo de un lado, sino de varios sectores de la sociedad, actores económicos, se han expresado que el presupuesto es inviable por los candados que tiene, incluso por el tema de los bonos. Y en ese aspecto pues será el Tribunal Constitucional el que decidirá si entra en vigencia o no este presupuesto aprobado. Una pregunta para el licenciado Quesada, y es una pregunta que surge de diferentes oyentes. Digamos que hoy no se nombra a los dos magistrados suplentes pendientes de
designar por parte del Congreso. ¿Podría haber sesiones virtuales tomando en cuenta que hay 4 magistrados que están fuera del país, el licenciado Quesada? No, las sesiones virtuales ha quedado establecido con la práctica que se hizo a raíz del COVID y que ya muchas instituciones que tienen que sesionar lo siguen haciendo de manera virtual, algunas presencial. Es el requisito de que estén en el país, o sea que si están fuera del país no pueden sesionar. Es un tema que inclusive la Contraloría General de Cuentas dio parámetros, entonces no podrían sesionar, como digo, los que están fuera del país. Bueno, eso es un dato interesante. Tenemos apenas un minuto. Conclusiones. ¿Qué sacamos en limpio de esta charla y de esta coyuntura, licenciado Besares? Que el mensaje de la comunidad internacional sobre la democracia de Guatemala ha sido contundente. Que nosotros como país debemos caminar la senda de la democracia, y esto significa finalizar la transición de poder público, que todos los electos tomen posesión de sus cargos, empezando por el binomio presidencial encabezado por el licenciado Arévalo y la licenciada Karen Herrera, y todos los electos. Y esto dará un signo de confianza que poco a poco durante el 2024 levantará toda esta serie de sanciones que existen en contra del país, y esperemos que no veamos esos escenarios catastróficos que se avecinarían si no hacemos lo que sería lo correcto, que es caminar la senda democrática. Licenciado Quesada, ¿sus conclusiones? Pues yo espero que estas sanciones sean justas, sean objetivas, que realmente no perjudiquen a la población, que la óptica con la que están viendo realmente sea la realista, que amplíen su perspectiva escuchando a los guatemaltecos, a la mayoría de los guatemaltecos, y no a los lobbyistas guatemaltecos que venden una mala imagen, porque lamentablemente, como les digo, desde ya Guatemala está siendo golpeada por la mala imagen, y si se dan estas sanciones, los que van a pagar todo son las clases más necesitadas del país. Entonces hago un llamado a estos entes internacionales a que escuchen, pero que no escuchen con los mismos, que amplíen, que oigan a la gran mayoría de los guatemaltecos. Espero que se dé la transición, es más, estoy seguro que se va a dar la transición. No miremos un escenario tan catastrófico, y por supuesto que sigamos construyendo el sistema republicano de gobierno, en el sentido de que haya un sistema de pesos y contrapesos. Ya pudimos ver lo que es cuando se doblegan esos pesos, y ahora lo que tenemos que hacer es precisamente que ningún funcionario acumule todo el poder, sino que al contrario pueda ser contrarrestado por otros que piensen diferente idealmente, y así pues poco a poco vamos creciendo en este sistema de garantías individuales. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión, la cual pueden dejar en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video. Adiós.